¿Cumplir nuestra promesa? Mirá que nos resultó difícil, chamigo, qué bárbaro. Llamé 68 veces, no atiende, no le da bolilla al teléfono. Después dice, estoy ocupado, me fui a tal parte, hice campaña. Bueno, por lo menos cumple el ejercicio ese que dicen de que tenés que hacer por lo menos una mentira diaria cuando haces política. Bueno, finalmente lo logramos, está con nosotros el candidato a intendente, futuro intendente, no sé, de Corrientes, don Claudio Polis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sí, bueno, estuvo complicado para concretar la entrevista, pero sí, pues, a veces antes cuando era así, yo te conté como 10 veces el cuento, claro, cuando venía, ¿te acordás la mesa redonda esa que había ahí cuando eras presidente de la Juventud Radical? Sí, sí. Eso ejerció una presión para que venga hoy, te digo, nomás porque cancelé unas cuantas actividades. No me digas que en tu casa la compañía de ese momento te dijo, tenés que ir porque... Sí, hoy estábamos... Cuando nadie nos daba bolilla ya de Juventud Radical y los cargaba, me acuerdo cómo los cargaba y cómo nos reíamos. No tenían un concejal en esa época, Claudio Polis, los 90, en el Consejo Deliberante de Corrientes. Sí. Mirá ahora, ¿cuánto ya? ¿20 años de gobierno radical? ¿23? Así es, así es. En esa ¿Quién época te ha visto y quién te ve? Esa época era muy, muy dura. Sí, señor. Volvé, Menem, volvé. Si podemos sacar a los radicales, amigo, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo llegaste hasta aquí? Bien. Muy bien. Contame, no, te digo, ¿cómo llegaste desde esa época, Juventud Radical, militante? Yo siempre digo que te cargaba entonces, presidente, uno de los pocos radicales que trabaja, te criaste en la empresa de tu viejo, laburando en serio. Sí, sí. Y haciendo política desde muy joven en los barrios correntinos, ¿no? Sí, la verdad que empezamos cuando éramos adolescentes, casi, digamos, yo creo que... como todos los de esa época, digamos, embelesados por la palabra de Alfonsín y por la figura. Eran alfonsinistas, enamorados de Alfonsín. Sí. Seguimos siendo, ¿eh? Sí. Seguimos siendo. ¿Y cómo te lo soportan a Milei entonces? No, ese es otro 500 pesos. No, es que es la autoridad que eligió la ciudadanía, digamos, tiene respaldo popular. Pero le votaron un montón de... Hay algunos ya demasiados. Yo no creo que vos, por ejemplo, coincida con cómo se llama el personaje cordobés ¿De Loredo? Del que tuvimos acá, el yerno del que tuvimos acá. ¿De Loredo? Claro, de Loredo. Es demasiado. Bueno, el radicalismo tiene muchas vertientes, digamos, a nivel nacional también, y hoy... Me parece que la ausencia de una conducción nacional legitimada, digamos, hace que por ahí nos encontremos con esto, ¿viste? Que tiene más que ver por ahí a veces con una federación de partidos, digamos, que con un mandato del Comité Nacional, digamos. Eso... Pero lo debaten ustedes, esto hablando en serio, se da cuenta que no estamos en la red, lo conversan, lo discuten entre los correligionarios, ¿qué estamos haciendo? Te digo lo que nos pasa a los peronistas, que nos preguntamos permanentemente cómo llegamos hasta aquí, desarmados, desarticulados. Son dos instancias totalmente distintas. Una cosa es el radicalismo a nivel nacional y otra cosa es el radicalismo provincial. Son dos instancias absolutamente distintas. Nosotros siempre estuvimos más enfocados en la cuestión provincial, que es la que a nosotros sobre la que tenemos responsabilidad de gestión, que es la que tiene que ver con el radicalismo nacional. En el radicalismo nacional nosotros presentamos una alternativa, nuestra alternativa y nuestra propuesta era que Gustavo presidiera el Comité Nacional. En ese momento la mayoría del partido, la mayoría de los convencionales, de los delegados, digamos, al Comité Nacional, decidieron que lo mejor que podía pasar era que fuera Lustó, el presidente. Y bueno, y desde ese momento estamos nosotros acompañando en algunas cosas en las que estamos de acuerdo y en otras cosas planteando la disidencia. Eso hablando del radicalismo nacional. Pero el radicalismo nacional se fue desgajando también, porque Lustó no sé si hoy conduce algo, ¿no? Me parece que la falta de conducción fue haciendo que cada uno tuviera una interpretación de sus necesidades, digamos. Y fue armando como una federación. Hay una realidad que tienen los gobernadores, a la vez dentro de los gobernadores, de los 5 gobernadores, hay gobernadores que tienen una realidad totalmente distinta a la que tiene la provincia de Corrientes. Sí, hasta creo, corregime si me equivoco, hasta posturas ideológicas y políticas dentro del radicalismo totalmente diferentes. Yo no creo que ninguno de ustedes coincida con Cornejo, por ejemplo. Me parece que hay
como pasa en el peronismo. Sí, hay cuestiones que no están vinculadas directamente a posicionamientos ideológicos, digamos, sino están vinculadas directamente a coyunturas que tienen que ver con responsabilidades, que tiene que ver con la posibilidad de administrar bien o no una provincia, con la posibilidad de tener mayor o menor necesidad de los aportes que puede hacer el gobierno nacional a través de lo que no, viste, antes parecía que en el gobierno anterior, en el gobierno del justicialismo, digamos, nosotros nos pasaba que había un ducto, digamos, por el cual a través de los ATN y todo lo demás se generaba unas condiciones especiales a las provincias que eran adeptas, y esa era la forma, de alguna manera también, de castigar a las provincias que no estaban de acuerdo. Y entonces lo veíamos en todas las cuestiones. Lo veíamos en un plan de vivienda para el Chaco, 7.000 viviendas, un plan de vivienda para Formosa, 4.000 viviendas, un plan de vivienda para Misiones, 5.500 viviendas, un plan de vivienda para Corrientes, 1.100 viviendas. Todas estas cuestiones fueron generando una situación, una dicotomía, digamos, y una situación que fue generando también en nosotros una necesidad de administrar los recursos que le son propios a la provincia. Y en este caso específico, vos fíjate, con respecto a la construcción de viviendas. Nosotros tuvimos que ingeniarnos y salimos con un plan que se llama Unión Divé, que es un plan que tiene el gobierno provincial, por el cual se financia a través del Tesoro Provincial la compra de los materiales, el municipio aporta el terreno y en gran parte de los municipios la mano de obra. Y a través de ese sistema de construcción de vivienda hemos construido alrededor de 800 viviendas en distintos lugares del interior provincial. Y nos sirvió también para dar una respuesta desde el gobierno provincial a una demanda real, que es el déficit habitacional que tiene cada una de las ciudades del interior. Esto tiene que ver con esto que hablábamos antes, digamos. ¿Eso casi todo con recursos o todo con recursos propios? Todo con recursos propios. ¿Sin un peso de la nación? Todo con recursos propios. Esos son recursos propios del Tesoro Provincial. Y seguimos, por supuesto, peleando y tratando de generar las condiciones también para que podamos tener el aporte necesario, digamos, del gobierno provincial, del gobierno nacional, que vos viste que en esta era, digamos, que nos está tocando transitar, el hecho de haber estado también todo este tiempo en el gobierno hizo que tuviéramos que pasar de un subsidio casi para todo a un subsidio para nada. Y ¿Cómo es eso? Y claro, antes se subsidiaba todo, antes todo estaba subsidiado. Estaba subsidiada la energía, el transporte, cualquier tipo de actividad, digamos, tenía subsidio. Eso nos llevó a un descalabro financiero que hizo que se disparara. Subsidios que se fueron estipulando para la gente, no para las provincias, no por eso para el consumidor. Claro. Y también, No, las provincias era a través del ATN, para la gente era para el consumidor. Pero eso, cuando no tiene sustentabilidad en el tiempo, cuando no tiene la única forma vos lo sabés, la única forma que esto subsiste es a través de la emisión. La emisión genera inflación y la inflación genera esta situación por la que perdió el gobierno, digamos, y por la que apareció Milei, por la que ganó Milei. Pero tiene que ver con una cuestión como la que te decía. Ahora estamos en una situación en la que el subsidio para nada, digamos. Sí. Ahora no hay Arangaú también. Sí. Porque viste, el conurbano bonaerense, el área metropolitana de Buenos Aires sigue recibiendo subsidios. El peor de los subsidios, que es lo que nos negamos a discutir en todos los gobiernos, que en algunos se mejora un poquito y en otros empeora como ahora, cobrarle impuestos a los que más ganan directamente. Este gobierno liquidó. Lo último que hizo la semana pasada, o la semana antepasada, anular las retenciones a la exportación de oro, por ejemplo, y de otros minerales. Claro. En lugar de sacar la plata de donde tiene que sacar la plata, anula un montón de impuestos a los que tienen mayor capacidad contributiva, no digamos los más ricos, los que tienen mayor capacidad contributiva y que obtienen ganancias, pingües ganancias, del funcionamiento de una sociedad ordenada. No digamos yo digo que lo primero me parece a mí, hay medidas a corto plazo y a largo plazo. Hay algunas medidas a corto plazo que son, entre comillas, exitosas, que tenía que ver con frenar la inflación. Eso era una medida a corto plazo que había que tomarla y que había que hacerla. Y en cierta medida el gobierno en eso tuvo éxito, logró el objetivo.
Después podemos discutir los costos y qué sé yo. Sí, ¿cómo lo hizo? Claro, después podemos discutir eso. Pero esa era una medida efectista, rápida, que había que hacerla porque nos llevaba indefectiblemente a una hiperinflación. La emisión indiscriminada, el hecho de, como te decía antes, de tratar el desorden de económico. El desorden económico nos llevaba a pegarnos una piña de frente. Y después hay cuestiones a largo plazo. Hay cuestiones a largo plazo que ninguna de ellas para mí fue abordada. Nosotros, si no discutimos nuestra matriz productiva, si no discutimos nuestra matriz laboral, si no discutimos nuestra matriz impositiva, es muy difícil que nos planteemos un resultado distinto haciendo lo mismo nomás. Sí. Porque se sigue haciendo lo mismo. Entonces, viste, es como si uno tuviese un ejercicio, digamos, diciendo, tenemos 100 pesos para administrar. Bueno, antes lo invertíamos en fútbol para todo, en automovilismo para todo, motitos China y televisores de LED. Eso era... Y hoy esos mismos 100 pesos están del lado de todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, digamos, y con los negocios más rentables. Pero son los mismos 100 pesos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es incrementar esos 100 pesos. Tenemos que buscar formas de que nos permita decir, no discutimos solamente los mismos 100 pesos, porque si no, es la historia de la sábana corta, digamos, ¿viste? Sí. O sea, le damos a uno o le quitamos al otro. Sí, o el ejemplo de tenés un taller, vamos a poner la fábrica de baterías. Sí, pero si vos no invertís en máquinas nuevas, en mejores salarios para los técnicos que trabajan, y pagás menos salario, tenés máquinas viejas, y al final va a fabricar una batería horrible que no te la va a comprar nadie. Es una discusión permanente y vieja, digamos, que tiene la República Argentina, porque viste, todo tiene que acompañar la venta, pero también tiene que acompañar la inversión. Si no, se produce una política muy conservadora, digamos, también desde el punto de vista empresarial, donde solamente se busca el rédito, digamos, sin que haya ningún tipo de inversión. Y el rédito a veces, depende de las condiciones, se termina invirtiendo en otra cosa. Se termina invirtiendo en... Por eso es que, viste, vos mirás cómo se desarrollan las empresas en Brasil o cómo se desarrollan muchas empresas en otros lugares del mundo, y vos ves que los empresarios son empresarios que tienen empresas fuertes, con maquinaria actualizada, con lo último que hay en tecnología y todo lo demás, y tienen una vida holgada. Sí. Pero acá te encontrás con gente que no invierte hace 40, 50 años en su empresa. O que lleva su plata afuera. Exactamente. Los brasileños no tienen... Y tienen mucha buen corriente, o en las ciudades importantes, digamos, de la Argentina, vos te encontrás con gente que tiene una renta exagerada, producto de cualquiera sea su actividad, y la rentabilidad del negocio, digamos, no está invertida no la reinvierten en nuestro país. Está en Punta del Este o está en Miami. Sí, o en Miami o en cualquier otro lugar. Bueno, y yendo al tema municipal. Municipalidad de Corrientes. También te criaste en Corrientes, militaste en Corrientes de joven, fuiste concejal, tenés una larga experiencia. ¿Cómo ves a la ciudad hoy? Y qué estás pensando en hacer en los 4 años si te toca ser intendente? La ciudad sin duda cambió después de estos 7 años y medio de una fuerte inversión en obra pública y todo lo demás, en infraestructura. Sin lugar a dudas la ciudad cambió, la ciudad no es la misma. Nosotros en todo este tiempo... Agregale también un poco de mérito a Camao y a Fabián, que hicieron, dejaron bastante obra pública hecha. Tenía un cuadrito por ahí con los datos que había en las cuadras que hizo Fabián y las cuadras que hicimos con Camao, y realmente fueron importantes. No, yo no digo que no haya sido importante, lo que pasa es que estas las hicimos nosotros, las otras las hizo el gobierno nacional, digamos, ¿viste? También se hizo, sí, claro, pero el gobierno nacional por una particular situación de pelea entre el gobierno provincial y el por lo gobierno... que sea, te quiero decir, siempre termina siendo... Acordate que esa fue una pelea nuestra de cuando éramos socios. Sí. Arturo contra el Mono fue plena sociedad PJ-UCR. Sí. Pero no sé si era el PJ orgánico, digamos, porque viste que es difícil es difícil definir la organicidad ahí, pero no importa. En ese momento sí, acordate, cuando se lo eligió Arturo, entró todo el PJ. Galantini entró en una situación parecida a la actual, la mitad del peronismo estaba con Ricardo, y la mitad del peronismo estuvo con Tato. Sí, bueno, lo que yo creo es que la situación actual, para mí, tiene un mérito, digamos. Primero en la cantidad. Nosotros hicimos prácticamente el doble o el triple de la cantidad de obras que se pudieron haber hecho en las dos gestiones, tanto la de Camao como la de Fabián Ríos. En pavimentación, en avenidas, en construcción de cordón cuneta, en la construcción de desagüe, en varias cosas. Pero además de eso, nosotros estamos
contentos, digamos, por el hecho de que esto tiene que ver con una inversión con plata de los correntinos, con plata nuestra, digamos, con plata del gobierno provincial y del gobierno municipal, en una sinergia positiva que tiene que ver con que el municipio, en muchos de los lugares donde se pavimentó, el municipio construyó el cordón cuneta, adecuó los servicios, buscó la nivelación, digamos, de los distintos desagües, y nosotros después aparecimos con la pavimentación. En otros lugares lo hicimos 100% con fondos provinciales. Pero Macri tampoco les dio nada. Para esto nada. Para eso nada. O sea que el gobierno de Macri fue, porque usted en la política siempre se quejan del gobierno de Cristina primero allá, pero bueno, ya les tocó nosotros a esta gestión municipal le tocó Macri. En realidad nosotros no es que tenemos una visión de la crítica a Cristina, de la crítica a Néstor Kirchner o de la crítica no, digo en esta gestión municipal. Lo que perjudica es la visión centralista. ¿El gobierno nacional de Macri tampoco le dio un mango? Porque tiene la misma visión centralista. El problema es que al no haber una visión federal, al no tener un gobierno con una mirada federal, no interpreta la necesidad de la inversión en el interior. Entonces, se quedan con los recursos, administran los recursos como le parece, a través de la discrecionalidad de los fondos, digamos, van enviando fondos a quienes son más amigos, de la otra forma tratan de asfixiar a los que son menos amigos, pero la cuestión es que sigue siendo una visión centralista. Lo ideal sería que cada uno sea capaz de generar los recursos en su provincia, recibir de acuerdo a lo que genera en su provincia y poder administrar lo que tiene. Eso sería lo ideal. Y además, que por supuesto eso también es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo integral de un país, ver cuáles son las cosas que tenemos que promocionar, cuáles son las cosas que queremos, porque necesitamos, en un país tan grande como el nuestro, necesitamos que se viabilicen, digamos, darle condiciones a la gente para que pueda tener una vida agradable en los lugares más inhóspitos que tiene el país, porque tenemos que también, saber como se dijo siempre, digamos, poblar, generar la soberanía necesaria, digamos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la macropolítica, digamos, nosotros lo que decimos es que hemos podido, a través de los fondos propios de la provincia de Corrientes, generar un programa de inversión en la provincia de Corrientes, valga la redundancia, que hoy, porque estamos hablando de Corrientes Capital, pero lo vio Goya, lo vio Itatí, lo vio San Cosme, lo vio Ramada Paso, lo vio, o sea, todas las ciudades que están en condiciones, digamos, de recibir este tipo y que los intendentes interpretaron la necesidad de avanzar en la modernización y todo lo demás, todas han recibido obra pública por parte del gobierno provincial sin deuda. Fundamentalmente, ¿qué cosa? Por ejemplo, vialidad urbana, asfalto, ripio, cordón cuneta, en muchos municipios. En la mayoría de los municipios, te diría. En la mayoría de los municipios, sí. Obras de infraestructura, por ejemplo, ahora estábamos inaugurando algunas cuestiones en Sauce. Hace 60 años no se pavimentaba una calle en Sauce. 60 años. Hace 60 años no se pavimentaba una calle en Sauce. Ahora hicimos 40 y vamos a hacer alrededor de, creo que 40 más. Estamos trabajando en pavimentación en Mercedes, estamos trabajando en pavimentación en Curuzucuatiá, en Montecaseros, estamos trabajando, bueno, en Corrientes Capital. O sea, hay una sinergia, una rueda que gira hacia adelante, digamos, a través de la inversión que tiene que ver en obra pública, que en definitiva termina siendo lo que le modifica la vida al habitante de Mburucuyá, al habitante de Corrientes Capital, en los distintos barrios. Sí. Es lo que es importante, digamos, para la gente. La tontería esa, que la discutí con muchos compañeros y con otros correligionarios y con otros liberales y compañía, la frase esa, con el asfalto no se come. Entonces yo le suelo decir, sí, pues, porque vos no vivís en una calle de tierra donde claro, cuando llueve un rato no podés salir, no podés llevar a tu hijo a la escuela porque hay barro, se te cae el coche a la zanja. Sí, parece una verdad de perogrullo, digamos, porque la verdad es que eso es más que obvio, digamos, pero yo no conozco a nadie que quiera vivir peor. Yo creo que todos queremos vivir mejor. Y esto tiene que ver con vivir mejor. Esto tiene que ver, la sinergia positiva que genera el hecho de que haya obra pública y de que haya pavimentación. Vos te das cuenta en cualquiera de los barrios, enseguida aparece la vereda, enseguida aparece la iluminación, después ya aparece una hamburguesería, aparece un supermercadito, aparece una carnicería en el lugar porque el tránsito y el tráfico del lugar ya mejoró. Todas las condiciones van mejorando y eso va haciendo que sea posible, digamos, también una inversión por parte de quienes desarrollan alguna actividad económica. Y que la gente se quede, esa es otra discusión también, es decir, el mismo
fenómeno que solemos decir, queremos que los correntinos, los jóvenes correntinos se queden en Corrientes y no se vayan a Buenos Aires. Sí, también tenemos que querer que los jóvenes correntinos se queden a laburar en su barrio, si pueden. Pero por que supuesto, abran justamente el kiosquito, la hamburguesería en el barrio. El supermercadito y todo lo demás, y que empleen gente, si es posible, que empleen 2 o 3 personas, porque de eso se trata, digamos, se trata de generar las condiciones para que haya trabajo en Corrientes, y el trabajo viene a través de la inversión que se puede hacer. Y todos los que tenemos alguna experiencia en comercio y todo lo demás, todos sabemos que no hay empresa que nazca grande, todas las empresas nacen chiquititas. Y después con el tesón, el esfuerzo y el sacrificio de sus propietarios, digamos, a veces van creciendo y otras veces van cambiando de rubro, y bueno, pero es así, digamos, eso tiene que ver con el emprendedurismo. Y por eso también para nosotros es una gran satisfacción cuando nosotros vemos todos nuestros espacios públicos, hablando de la ciudad de Corrientes, están llenos, pero llenos de emprendedores. Gente que vende desde tienen emprendimientos de tipo gastronómico, emprendimientos de tipo fabrican alguna cuestión que tiene que vender que tienen que ver a veces con un recuerdo de Corrientes, otras veces tiene que ver con algún utensilio que se usa en la casa, otras veces con cuestiones que tienen que ver con mejorarle de alguna manera también el aspecto a cada una de las cosas o a cada uno de los ambientes de las distintas casas o departamentos. Bueno, tiene que ver con actividades que son de alguna manera buscan rentabilidad a través de la actividad lícita del comercio, digamos, en espacios públicos. Ordenado el laburo personal y familiar también. Claro, generando condiciones. Me impresiona ver cómo fue creciendo desde que empezamos allá justamente en 2009, 2010, el tema de las ferias municipales y las ferias regionales y lo enorme que están ahora, ¿no? Sí. Y vos ves cada los fines de vez semana. Más gente se volcó a ese tipo de laburo. Y eso es muy bueno que suceda, ya te digo, y además uno ve que hay una demanda cada vez más creciente sobre los espacios públicos de calidad. Cada vez la gente, cuando uno habla con los distintos emprendedores, con la gente, con la familia, con los distintos vecinos, la gente lo que te pide es que tengamos cada vez espacios públicos de más calidad, espacios públicos en mejores condiciones, que estén iluminados, que tengan los juegos acorde y todo lo demás. Ahora, el otro día estuvimos recorriendo con Eduardo una obra muy buena que se está haciendo en la zona primero en la zona de donde estaba el eucaliptal, ahí en la zona del barrio San Jerónimo, muy buena. Y la otra en la zona de la Plaza del Mercosur. El San Jerónimo. Veredas, están adecuando, se está poniendo distintos juegos, digamos, con esos pisos hoy que son realmente muy buenos, esos pisos de goma, que por supuesto amortiguan los impactos y todo lo demás. Lo mismo, pero con mucho mayor escala, se está haciendo en la Plaza del Mercosur, una obra pero fabulosa. Y eso tiene que ver con espacios públicos de calidad, eso tiene que ver con lugares, viste que se convocaba cualquier cantidad de gente y había un gran desorden en esa Plaza del Mercosur. La municipalidad intervino en ese lugar, está ordenando todo lo que tiene que ver con la oferta gastronómica, con todo lo que había en ese lugar, dándole mejores condiciones, por supuesto. Sí, que encima está en el medio, la pobre plaza le tocó estar en el medio de la autovía, así que... Está frente, sí, a la autovía y frente a la rotonda de la Virgen de Itatí. Pero lo importante es que en ese conglomerado... En el medio de la traza que sufrió los vaivenes de la obra, me imagino. Sí. Pero está en ese conglomerado, digamos, entre el 17 de agosto, el barrio Güemes, el barrio Laguna Seca, ese gran conglomerado de gente y de complejos habitacionales que hay en la zona, que es lo que le da, por supuesto, el nivel de uso que tiene hoy. Pero esas obras son cosas muy importantes. Nosotros lo vimos acá en La Costanera, cuando hicimos el programa Ñanderecó, un programa para mí muy bueno también. Y ahí adecuamos varios... Yo tengo un reproche para todas las autoridades municipales, comenzando el último año de Fabián, ya hubo bajante que empecé a hinchar, y después la gestión de ustedes, que no aprovechamos la bajante del Paraná. Quedó lindísima La Costanera arriba. Ahora, abajo... No, ¿a qué te referís? Que tiene 5 huecos enormes, de que después te paso la foto. Hay hasta dictámenes de tu asesoría técnica del ministerio de la otra época, donde hay graves filtraciones en el subsuelo de La Costanera. Nosotros en 3 intervenimos. Nosotros en 3 que eran las que estaban... Se desaprovechó ese enorme bajante que se hubiera podido hacer un... Vos sabés que yo eso no... Si está afectada la estructura es muy difícil que resista la parte de arriba.
No digo que no pueda suceder. Todavía no se nota. No. Hay un hundimiento en uno o dos lugares. Sí, eso es natural que suceda porque eso tiene que ver con los caños, digamos, que se desacoplan. Por eso se produce el hundimiento. De socavamiento por parte del río. Que cuando, si llegamos a tener... Te cuento cómo funciona. La permanente fluctuación de la altura del río lo que hace le quita sustento al muro que actúa como defensa costera. Al quitarle sustento al muro lo que hace es estrangula o desconecta los caños que actúan del desagüe. Entonces cuando vos tenés la toma de agua sobre la costanera, sobre la avenida costanera, el agua en vez de cruzar por un ducto y salir directamente al río, empieza a socavar, digamos. Lo que vos estás viendo, pasa varias cosas. Lo que vos estás viendo ahí es un problema de desagüe. Acordate, no solamente. Acordate, lo que pasó en Uruguay y Poncho Verde es una cosa. Lo que pasó en Uruguay y Poncho Verde. Sí, y Brasil y Poncho Verde, acordate que Estás hablando ahora del Poncho Verde, del arroyo Poncho Verde. Sí, pues hace 7, 8 años atrás. Ahí estás hablando del arroyo Poncho Verde. Estoy hablando de la otra esquina que hubo que hacerla toda de nuevo, Córdoba ¿cuál es esa? Costanera, digamos, no es Costanera, no me sale el nombre ahora. Esa frente a vías navegables. Frente a vías navegables, se produce un socavamiento espectacular. Producto de esto, ¿no? Sí, te estoy hablando de otras cosas. Si vos te vas, ahora probablemente no se vea cómo está el río, te vas a la Punta Mitre y ves, había, cuando estaba el río bajo, 3 familias viviendo ahí adentro de las cuevas, debajo de la estatua de Mitre. Debajo de la estatua de Mitre había unas tremendas cavernas, ahora está tapado de agua. Acá, en el puerto, lo mismo. Debajo del puerto. La salida allá. ¿Y eso qué tiene que ver con la estructura? Que está comido el terreno debajo de la costanera, Claudio. Había huecos. ¿Pero donde vivían no era ahí, Tito? Sí, no, te tengo fotos, te mando la foto. Claro, mandame después si quieres la foto, pero donde vivían no era ahí, por lo menos ahí abajo. Había 5 lugares donde vivía gente. Sí, históricamente. Cuando uno de los lugares entre donde antes estaba el zoológico y la imagen de la Virgen Estela Maris, ahí abajo hay, pero son cuevas naturales, digamos, que tienen que ver con el lugar donde estuvo fundada la costanera, que estuvo fundada sobre la piedra. Sí, pero son piedras, digamos, no es... La punta San Sebastián, ahora no te diría, si no la arreglaron, debe seguir teniendo una hermosa rajadura, una abertura, sí, y un desnivel en el costado. Bueno, es probable que todo eso suceda y es probable que siga sucediendo todo eso, porque tiene que ver con una cuestión natural, digamos. Si no se repara eso, algún día se va a caer, seguramente. Así que es probable. Desafío para el. Es probable. Y si se cae, lo hacemos de nuevo. Antes de que se caiga, repárela, intendente, y haga una hermosa costanera, porque el sueño. ¿Vos te acordás cuando? ¿A vos te parece que no está linda la costanera? No, de arriba sí. Ahora yo te desafío. Pero ¿y cómo podemos hacer? Vos navegás por el Paraná, ¿no? Sí, pues, claro, siempre. Y cuando te vas acá nomás, te bajás del puerto y te vas hacia Punta San Sebastián. Sí. Y ves los parches que le fueron haciendo las distintas gestiones. Tenés piedra, tenés ladrillo, tenés piedrota. Pero todo tiene que ver con desagüe, ¿eh? No, esas fueron sucesivas reparaciones hechas, sucesivos parches, y nunca nadie, ya sé vos me vas a decir, es un fangote de guita, seguro, pero algún día hay que hacerlo, hay que poner... ¿Te acordás cuando éramos niños o no? Que te ibas en el vaporcito. No, yo nunca anduve en el vaporcito, pero... Entonces son más jóvenes. Cuando éramos niños, y las pocas veces que yo vine a Corrientes o venía en el vapor de Bellavista, había una costanera hermosa, así de piedra rosada, toda parejita. Hoy la costanera... ¿Cuántos años pasaron, Tito? Y 50, fácil, claro. 60. Y dentro de 50 años, si es que no se hace inversión, va a estar peor. Lo mismo le pasaba a la parte de arriba de la costanera. Lo mismo le pasaba. La parte de arriba de la costanera la única condición para morir es estar vivo. No. Y la única condición de que se caiga es que esté arriba. Bueno. Entonces lo que te quiero decir es que todo lo que está bien, en algún momento va a estar mal. Porque de eso se trata. Pero el muro de contención de la costanera está mal.
¿Está mal? Puede estar mal en algunos lugares. Yo te digo, yo tengo tres lugares donde los tengo identificados. 3 lugares donde tenemos problemas y los 3 problemas son producto del desagüe. No quiere decir que no esté mal. Uno tiene que ver con el puerto. En el puerto tenemos un problema con desagüe. Tenemos un problema en el Club Talleres, que está frente a donde se hizo esa marina ahora. Ahí hay un problema también de desagüe. Y después tenemos otro problema similar, que está reparado el desagüe, pero faltó reparar el muro de contención, que tiene que ver con Buenos Aires y Costanera. Esos son los lugares. Y después tuvimos intervención. Escuchá, después tuvimos intervención. Lo empezó a hacer Fabián. Tuvimos intervención. El Pancamacuá. No. Ese es otro desagüe. Ese otro desagüe que no tiene que ver. No. La intervención en la defensa costera. Estamos hablando de la defensa costera. La defensa costera, nosotros tuvimos intervención en 3 lugares de la ciudad de Corrientes. Uno lo empezó Fabián. Lo empezó y no lo terminó, después lo terminamos nosotros, que tiene que ver con la Punta Vidal. Tiene que ver con lo que queda entre el medio de la Punta Vidal y donde antes estaba el zoológico, que vos te acordás que hay un árbol que estaba inclinado ahí, digamos, que se hizo toda una defensa costera que nos generó incluso algunos problemas con una gente que tiene animales en ese lugar y qué sé yo, todo eso. Por eso los conozco, porque traté con ellos, con la gente que vive ahí abajo, digamos, que vivía ahí abajo en la zona del río. Y la otra intervención la tuvimos un poco más adelante, antes de llegar a la playa Islas Malvinas. ¿Qué es lo que se hacía, digamos, y qué es lo que se hizo? Se le fortaleció la defensa costera a través se le volcó, en algunos casos, piedra de primera voladura y en otros casos el producido del bacheo, digamos, junto con tierra y qué sé yo, y todo lo demás, que fue haciendo que la vegetación creciera, y con eso se le reforzó la defensa, porque las distintas crecientes del río y a la velocidad, al cambiar la velocidad del agua, no solamente que van lavando, sino van horadando, digamos. Sí, lavando, te digo, te va comiendo. Va llevando tierra, le va quitando sustento. Los que nos criamos en la costa del río, en Bellavista tenés fotos de la época de mi abuelo, que la costa estaba a 100 metros adentro del río, hoy está 100 metros más acá. Perdimos en 100 años o 50 años, se perdió 100 metros, fácil. Dependerá seguramente de la corriente del río. En lugares sí, claro. Era un puerto. Pero viste que hay un lugar ahí en Bellavista, hay un lugar donde incluso hay un restaurante, que hay un puerto que está ahí. Es que yo te voy a mostrar una foto, te voy a pasar después cuando la consiga, la foto que había en las casas de mi abuelo, donde está el puerto, que está el puerto del Bene. Bueno, eso, en la década del 30... ¿Era un muelle que entraba al río? No, eran 100 metros más de playa donde había naranjas cargadas a granel, venían los barcos y cargaban a granel las naranjas, fácilmente se ven las fotos. Porque hay un muelle de madera ahí en ese lugar. El muelle de una empresa que se llamaba Del Bene, que hizo el puerto ese. Ahí arriba caminaba una grúa seguramente. Claro, y venía en un puerto, pero ya cuando yo era chico no existía lo que veía en la foto de la casa de mi abuelo, 100 metros más de playa. Espectacular, ¿eh? O sea que en, no sé, 50 años anteriores a que yo fuera chico, ya el río se comió toda esa playa. Y sí tiene que ver con el hecho de tratar con cuestiones naturales, digamos, con las que uno no puede disponer, sobre las que uno... Precisamente eso es la costanera, ¿viste? Sí. La costanera no es otra cosa, no es la avenida, no es la vereda, sino es la defensa costera. Claro, es la defensa costera. Bueno, te hago la última, y en la defensa, tiempo. Y en la defensa costera, por supuesto que... al ser una defensa costera, para que el río no entre, el río es el que sufre el embate más fuerte sobre esa muralla artificial que se pone en ese lugar. El río es un aliado y un enemigo permanente. Claro, pero también un benefactor, digamos. Bueno, hablando de eso, Ciudad sobre el Río, ¿cuánto hace que no hacemos un muy buen plan urbano en Corrientes? Nosotros integral, absoluta, es decir, diseñar una corriente, planificar con los mejores super técnicos, con la participación popular y todo lo que dicen los planificadores que hay que hacer. Nosotros tenemos un proyecto ejecutivo ahora, lo hicimos hace poco tiempo, lo terminamos, lo recibimos, digamos. Financiamos a través de una parte a través del CFI, otra parte con fondos del gobierno provincial. Financiamos el proyecto ejecutivo de la extensión de la Costanera Sur. Este proyecto que tenemos terminado es extender la Costanera Sur hasta la zona de la avenida, más o menos la avenida Altagracia. Y la idea, por supuesto, es lograr la defensa costera hasta la desembocadura del Riachuelo, pero este proyecto va hasta la avenida Altagracia. Y después el gran desafío para todos, digamos, es dejar de darle la espalda al río. Viste que nosotros hemos tenido... Bueno, por eso el sueño es ir Costanera Norte, porque Itatí,
todos los Sol de barrios, Mayo, Bañado Norte, Sol de Mayo, Anaí, Quinta Ferré. Quinta Ferré, Molina Punta. Ahí hay un proyecto que es un proyecto muy ambicioso que tiene que ver también con la posibilidad del desarrollo, digamos, de una defensa costera en toda esa zona. Pero no, en lo inmediato nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de darle la espalda al río para darle el valor que tiene el río y generar actividades también. En ese caso, mejorar urbanísticamente, porque la gente que vive ahí realmente vive en condiciones muy... Pero tiene que ver con un concepto anterior, con un concepto viejo, digamos, antiguo, que tiene que ver con que, vos fíjate que toda la vivienda social estaba vinculada a la costa del río. Por eso, viste, vos ves el Sichero, vos ves lo que tiene que ver con el Sol de Mayo, ves lo que tiene que ver con el Virgen de los Dolores, todos los complejos habitacionales, porque era la superficie, sí. La superficie que menor valor tenía. Cómo cambió el concepto. Nosotros ahora, por ejemplo, es la superficie que más valor tiene, porque el valor es el paisaje. El valor hoy es el paisaje. Entonces hay que revalorizar y hay que, por supuesto, cambiar el concepto urbanístico en la ciudad de Corrientes para poder valorizar lo que es más importante desde el punto de vista del paisaje. Por eso es que hay tanto interés, digamos, en construir en la ribera. Sí. Cambió el concepto. Tiene que haber infraestructura. Hay que generar las condiciones para que haya inversión y para que también pueda aparecer la inversión en infraestructura. Hay que generar las condiciones. Primero que nada, hay que trabajar generando las condiciones que tienen que ver a veces con inversión. La primera inversión es en infraestructura. Vos viste, cuando se hizo la Costanera Sur, parecía que era una cuestión hasta innecesaria. Digamos. Sí, casi un lujo. Sí, casi un lujo. Porque había problemas de irregularidad dominial en toda la zona. Bueno, sí. Hoy nos queda todavía entre el barrio San Benito y el barrio Arasatí un gran problema dominial en la zona, que es lo que está impidiendo que haya un crecimiento urbanístico mucho más elevado en ese lugar. Es una de las tareas pendientes que yo creo que para el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Corrientes, trabajar sobre esos dos barrios, sobre el barrio Arasatí y sobre el barrio San Benito, regularizando la cuestión dominial, va a permitir un desarrollo y un crecimiento, porque es la zona del mejor paisaje de Corrientes. Lo que sucede hoy habitualmente es que nos encontramos con propiedades que no tienen titularidad, que son algunas están bajo hay que hacer saneamiento dominial urbano, por eso es parte de... Se dice fácil, pero no es tan fácil, digamos, porque si no ya lo hubiesen hecho, ¿viste? Pero por ahí lo que tenemos que hacer es buscar la forma de poner la proa hacia esos lugares y decir, bueno, esto lo tomamos como una política de Estado y esto es lo que va a suceder en estos próximos 4, 8, 10, 20, 30 años, digamos. ¿El desafío es hacerlo? Es que hay que hacerlo, eso es lo necesario.